Gracias a la Junta Directiva, al presidente, a Rogelio, a cada uno de los miembros del capítulo, gracias a los propietarios de este canal por darnos la oportunidad de poder compartir las maravillas que Dios hace con nosotros. Y pues nosotros somos de una familia muy numerosa, venimos de una familia longeva, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá. Soy el menor de 16 hermanos. 10 varones, 6 hembras, del cual ya han fallecido dos varones, una hembra, y entonces hemos quedado prácticamente 13. Mi mamá siempre nos inculcó la parte de del temor a Dios, la parte de ir a la iglesia. Bueno, yo sería que fui el último y siempre anduve con mi mamá, aunque mi papá prácticamente fue mi adoración, era mi amigo, era mi padre, mi hermano. Yo nací cuando mi papá tenía 58 años, mi mamá tenía 51. Dicen que como que tuvo problemas mi mamá en el nacimiento, pero Dios ha sido tan misericordioso de que una hermana me estuvo cuidando unos días, mi hermana mayor, y posteriormente cuando ya mi mamá salió del hospital, pues me fui para la casa. Crecí en La Lima, un lugar muy bonito, un lugar muy sano. La Lima siempre se caracterizó porque en aquellos años tenía mucha pujanza, y así eh, eso creaba en algún sentido que había dinero, habían oportunidades. Eh, a veces uno se preguntará en la vida, ¿verdad? Yo tengo otros hermanos con los mayor confianza, que son los mayorcitos que vi, y hablábamos sobre los estudios y todo eso. Porque cuando los padres están mayores muchas veces creemos de que no hay una oportunidad de poder seguir estudiando, porque a veces sí, los padres son grandes apoyos, pero les voy a decir que Dios siempre pone personas para que nosotros, en mi caso, pudiera estudiar en las instituciones que deseaba, tanto un hermano, mis hermanos me apoyaron, cuñados, entonces siempre en cada etapa de mi vida puse estas personas. Con mi papá también me enseñó a trabajar. Él era un contratista de una empresa. Laboré con él ya cuando tenía 15 años, hasta los 18. Siempre aprendí algo. Mi papá tenía características como que era una persona muy responsable, era una persona que no le gustaba el crédito, era una persona que madrugaba. Mi mamá, en cambio, ella era más estricta. Mi mamá decía que para poder triunfar había valores que llevarlos a cabo, como era la honestidad, la fidelidad. Mi papá hablaba de la puntualidad, mi mamá hablaba de la fidelidad, eh, y mi papá siempre decía de que uno tenía que dar lo mejor donde le tocara. Así estuve con él. En alguna ocasión, le puedo decir que en mi niñez fue muy bonita. Yo compartía como éramos una familia tan numerosa, ya se imaginan, 16 hijos, éramos más de 100 sobrinos. Mi papá llegó a conocer hasta la cuarta generación, que es el hijo, el nieto, el bisnieto, tataranieto. Eh, Muy bonito, muy bonito. Estudié, luego me tocó, en esos años que me tocó estudiar, pues trabajaba con mi papá. Luego una de las hermanas me dijo que si quería seguir estudiando, que me daba la oportunidad de irme para Ceiba. Y había otra hermana también, que es como, yo les digo que mis hermanas han sido como madres para mí. Y así me fui a estudiar allá, todo muy bonito. Pero siempre hubo algo, mi mamá siempre nos inculcó de ir a la iglesia. Saben, uno va y todo, pero hay algo importante que más adelante se lo voy a tocar. Y es en cuanto a los cambios a veces. Y de eso venimos a hablar, ¿verdad? De las maravillas, porque cómo Dios puede cambiar los pensamientos o los sentimientos de una persona.
Saben, yo empecé yo tenía pequeño, yo comencé un negocio y siempre me gustó las ventas, y estudié otra carrera. Eh, pero siempre, hasta la fecha, ¿verdad? Podríamos decir, yo trabajo en ventas. Mi papá siempre me decía de que me iba a ir bien en las ventas. Así fue cuando yo me gradué, siempre también Dios me dio la oportunidad de estar en frentes estudiantiles, en juntas directivas. A veces uno no se da cuenta cuando muchas veces Dios lo viene preparando. Es así como entramos allá a la universidad. Me acuerdo que en alguna ocasión me decían unos amigos, mira, me decía, porque yo miraba compañeros que estudiaban de un día para otro y todo se les quedaba, y me decía uno de ellos, ¿querés que todo se te quede rápido? Fumate esto. ¿Y qué es eso? Marihuana. No, me les decía yo, eso en la Lima estoy cansado de verlo. Bebidas, igual, yo les puedo decir que nunca probé eso. Sí la conozco. Drogas como la cocaína no la conozco, nunca, de hecho nunca la he visto. Pero sí el fumar sí se practicaba tanto en la Lima como en la familia, pero nunca fui una persona de eso. En la universidad en una ocasión me acuerdo que me ofrecieron unos cigarros, había una marca ahí que era bien suave, y saben, probé uno pero lo sentí amargo, pero el otro lo metí en el cuaderno. En eso una sobrina que yo en ese momento vivía con mi hermana, ella me daba ahí en la casa. Y entonces cuando mi sobrina abrió, yo estoy abriendo el cuaderno para enseñarle el tema, porque éramos compañeros en algunas asignaturas, que yo le digo a mi hermanita a ella, miren que me miró el cigarro y me dijo, ¿qué te pasa? Me dice, si vos no fumás, sí, le digo, fíjate que me regalan este cigarro, compañero. No, hombre, me dijo, no es bueno para vos, me dice. Y entonces agarré aquel cigarro, tenía primer año de universidad, y lo boté. Pero siempre tenía lo que era salía alguna disco, más que todo, y el mal mío eran las mujeres. Saben que había, bueno, eran dos, uno, y a veces Dios lo trae con unas situaciones a uno que le da lo necesario. Pero el ser humano, a medida que va creciendo y se va haciendo de amistad, lleva algo que es la ambición al dinero. Y no es que sea malo de ninguna manera, pero muchas veces quiere hacer hasta lo imposible por llegar a tener. Y he aprendido que las cosas se van dando de acuerdo como Dios quiere. Si hay que esforzarse, hay que ahorrar, porque eso sí, el hábito del ahorro lo tengo desde niño, desde los 12 años. Y en algún momento les voy a decir cuando se pierde el dinero en los negocios. Así fue como me gradué. Empecé a trabajar. Soñaba trabajar en dos empresas, porque uno en algunas ocasiones uno estudia, pero estudia, como dicen, para ir a trabajar a otra empresa, y no es que sea malo, y es bueno, pero también hay que tener unas aspiraciones un poco más allá. Como les decía, laboré en las dos empresas. En una de esas conocí a la que fue mi primera esposa. Saben, a veces uno se casa ilusionado, se casa, como dicen, que hasta que la muerte los separe. Y muchas veces los matrimonios, uno se mantiene vivo, pero los matrimonios llegan a la muerte. Y muchas veces esa muerte es causada por las dos personas. No, cuando hay un divorcio, les voy a hablar del divorcio, no solo es producto del hombre o de la mujer, porque cuando hay un divorcio es producto de dos personas. Y dicen que eso es comparado como ir preso, o como cuando alguien estaba familiar en un hospital, o cuando alguien ha muerto. Son dolores difíciles, y dependiendo quién deja a quién, pero siempre deja algunas situaciones de dolor, que al final quienes son los que más sufren son los hijos. Así fue como la conocí a ella, ¿saben? Muy bonita toda aquella relación. Emprendí negocios, pero en eso vino una separación y aquel negocio se desplomó. ¿Saben? Cuando ese negocio se desplomó, yo creí que todo había terminado, porque quiero compartir lo que Dios realmente hace, ¿verdad? ¿Saben que aquello se desplomó y empecé a perder todo? Me perdí mis ahorros, me enjarané grande. Nunca me había enjaranado, de hecho, siempre mantuve ahorros, pero se habían perdido, se perdió aquel negocio, perdí mi matrimonio. Y es en ese momento que yo caigo.
Saben, siempre iba a la iglesia, pero iba con la cabeza, como dicen, agachada. Muchas veces me ponía gorra. A mí, yo estudié agronomía y a mí lo que es sombrero y gorra siempre me daba dolor de cabeza. Me daba. Y siempre trabajé así, pero nunca me gustó. Entonces me las ponía, como dicen, para esquivar deudas increíbles. Hasta la fecha tengo, pero las he puesto en manos de Dios y Dios se ha ido encargando de ellas. Es como en esa etapa difícil, ¿saben? Yo, a pesar de el ser el menor de los hermanos, mi mamá era mi orientadora y mi papá mi amigo, pues como les dije en el inicio. Y llega un momento donde los consejos sí son buenos, las muestras de apoyo, pero eso no es suficiente realmente. Eh, un viejo amigo que yo bendigo su vida, el abogado José Luis Caballero, buenos amigos, anduvimos muchas veces en cuestiones de política. Y me dijo, hermano, fíjate, me dice que el 11 de febrero, me dice, el jueves me dice, hay eventos de FINEC, me dice. Y mire que sí voy a ir. Yo venía de una colonia donde yo decía que no iba a vivir ahí porque tenía unos apartamentos y que eso me iba a generar ganancias, que fue lo único que no se perdió en todo este proceso. Y miren que, como dicen, a veces uno se da con la piel en los dientes. En ese momento, como yo no quería que la gente me escuchara, producto de todas mis situaciones que había pasado, que había perdido, no quería que me preguntaran. Entonces una manera era como esconderme en uno de los apartamentos allá en San Pedro Sula, cerca de La Lima. De hecho, colinda con una colonia de La Lima y con una de San Pedro Sula. Esa colonia pertenece a San Pedro Sula. Y a mí siempre me he caracterizado por el limeño. Aparentemente vivo en La Lima, pero sirvo ahí, dice el capítulo de La Lima, por agradecimiento a Dios. Y porque ahí está mi familia. Y miren que en todo este proceso, pues antes de llegar a La Lima, yo andaba en un carro prestado y me dijo, sí, yo voy a llegar. Me acuerdo que eso fue un 11 de febrero del 2010. Y fui a aquel capítulo y miren que escuché, les soy honesto, fui al primer evento. Ya había ido años anteriores, pero me había retirado porque había estado bien. Y mire que mi papá y mi mamá siempre decían que uno hay que estar agradecido con Dios, con lo que Dios le da. Y ahora me pongo a pensar cuando yo jugaba con mis hermanos, en el patio, muchas veces descalzo, muchas veces algo juego de niños muy bonito y que lo disfrutamos y que no tenía que ver nada con el dinero, pero la ambición del ser humano por llegar a tener, entonces hasta se enferma uno, las presiones, las preocupaciones. Y sabe, llegué a aquel evento y le soy honesto, el 11 de febrero del 2010 casi no escuché el testimonio, pero sí hubo algo, me impactó. El presidente que estaba en entonces, se llenaba el capítulo y ese hombre, te gustó, y los fraternos con aquel abrazo, y vas a venir el siguiente jueves. Y saben, el siguiente jueves fui, el amigo aquel que me había invitado la primera vez no llegó. El siguiente jueves me dice, mira hermano, no pude llegar el jueves anterior, pero hoy te llego, llegate, me dice. Miren que ese jueves él no llegó, pero yo fui. Pero llegó un testimonio, me acuerdo, siempre me gusta recalcar eso, que llegó un testimonio del capítulo Fecitrán, y aquel hombre, un aspecto alto, serio, empezó a decir de que Dios le había restituido todo en 7 años. Y miren, con aquella alegría, con aquel gozo, dijo, y nosotros tenemos una papelita llena sobre, dijo, si hay alguien que ha perdido todo, pídaselo a Dios. Y miren aquellas hojas de peticiones que utilizamos en el capítulo, no es en sí la hoja la que hace el milagro, de ninguna manera es Dios. Pero Dios muchas veces, esa es como una manera, asumo yo, de que Dios quiere que nosotros escribamos si realmente tenemos fe o empezar a tener fe en Dios, en una relación. Y pedí, pero me impactó tanto que yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que hagas en mi vida lo que has hecho en ese hombre. Y miren que salí motivado. En eso hay un Sahel, llaman a un Sahel. Y saben, cuando me pagan para ir al Sahel,
Y cuando yo voy al Sahel, miro a aquellos hombres, me acompañó el vicepresidente Armando Ochoa, y que Dios tome control de su salud, en el nombre de Jesús. Y mira que cuando empezaron a ministrar a aquellos hombres, yo decía que cuando el Espíritu Santo uno lo recibe y reposa, yo decía que eso era un show, que era una farsa, que depende, que su estrato económico así le pagan a la gente por tirarse. Yo en ese momento yo reconocí, le pedí perdón a Dios porque era incrédulo. Yo decía que no, eso no podía ser. Pero saben, cuando yo me levanté, les voy a decir que me levanté en paz, como una hojita de papel, sedita, todos aquellos problemas, abrumados, cargados. Y hablaron algunas conferencias, lo que era el servicio, que si no teníamos trabajo, que pusiéramos las papeletas, que pusiéramos el agua, que pusiéramos los audios en nuestro capítulo donde reúnen. Y sabe, yo vine enamorado. Hablaron en una de las conferencias del perdón, que teníamos que perdonar para que Dios fuera actuando. Y muchas veces, a veces nosotros no queremos perdonar y aunque no creamos o no queremos entender de que en cierta medida o en mucha se retienen las bendiciones. Y entonces fue así como empecé a perdonar. Y en otras, yo me enamoré tanto que cuando vine, le digo, Señor, le digo, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar la ambición al billete, le digo, por la ambición a tu servicio, le digo. Y miren que yo metía currículo en todos lados, a pesar de que había trabajado en 3 empresas grandes, 2 en ventas y una en la Lima, que en el momento la transnacional era grande, pero trabajo no salía. Miren que cuando vine allá le pedí perdón a mi mamá, le pedí perdón a mi papá y a las personas que tenía, a mi ex esposa, a mi hija y a otras personas. Es así como en una ocasión estoy platicando con mi mamá. Ese día yo me quedé por motivo que hubo una celebración, el cumpleaños de mi papá. Pues un sobrino me iba a ir a dejar y mi hermano le dice, ¿cómo vas a ir a dejar a ese a la colonia si ahí donde este vive, le dice, lo van a despescuezar, le dice, y es capaz de que tu cabeza quede en un saco, en una bolsa y no vas a salir con ese carro, dice. No, hombre, le digo. Pues me quedé en la casa. Esa noche yo como a las 12 de la noche me pasé donde mi mamá, la cama de mi mamá dormía en su cama y mi papá en la otra. Mi mamá ese domingo, mi papá estuvo cumpliendo años, un 27 de junio del 2010, eran como a las 12 de la noche. Y luego empecé a platicar con mi mamá como a las 2:30. ¿Saben? A las 3 de la mañana mi mamá estaba muerta. Siempre me decía que tenía que unir a los hermanos, pero en ese momento, miren que se había ido mi consejera. Se había ido la persona que yo siempre me había guiado en los momentos más difíciles. Perdón. Y en ese momento ya no estaba. Y saben, Dios fue tan misericordioso que ya me tenía en el servicio. Es la persona que a usted le da guianza. Pero Dios es bueno, Dios es real. Y así empecé en una ocasión. En una ocasión yo iba para la casa y me acordé a platicar con mi mamá un sábado a la siguiente semana y me acordé que mi mamá había muerto. Y yo le dije, Señor, llegué al apartamento y le dije, Señor, yo te he entregado todo. Y saben que, pero anteriormente a esto, cuando yo vine del Sahel, yo le pedí al Señor porque miré los milagros y que me llevara a aquel equipo de Sahel. No le pedí trabajo, fíjense, no sé por qué. Y fue cuando empecé a servir ahí tanto en mi capítulo como en el equipo ahí de Sahel. Yo digo, donde Dios empezó a trabajar en mí en muchos aspectos.
Muchas veces somos soberbios, somos malcriados, altaneros. Y mire que en esto que mi mamá muere, sigo sirviendo y todo. Me nombra en alguna ocasión, fui directivo del capítulo, pero jamás me retiré. Luego, en todo este proceso no fue fácil, las deudas agobiaban, no había trabajo, pero aún así Dios me manda, le pedí a una persona, Señor, yo quiero servirte, yo quiero una persona, le digo yo, me quiero casar, quiero arreglar mi vida, le digo yo, que tú me ayudes. Y yo le pedía las características de la persona, que sea blanquita, que sea alta como a mí me gusta. Tú ya sabes, conoces mis gustos, Señor, y así quiero que me la mande. Y saben, así conocí a aquella persona. Lo que uno le pide a Dios, Dios no se le olvida, Dios está pendiente, nos casamos. Saben, muchas veces esta mujer, nos casamos cuando prácticamente yo no tenía trabajo, no tenía nada, servía al Señor. Y muchas veces nosotros podemos juzgar a las personas, no, hombre, es que ese no trabaja porque no quiere, no busca trabajo, porque somos prestos el ser humano a juzgar, a señalar. Pero cuando usted depende de Dios, Dios es fiel. Y mire que así me casé con aquella dama, nos casamos en un lugar bonito, le pedí al Señor que nos diera una boda en un lugar bonito. Y ella tiene un varón y una niña. Yo tengo mi primera hija. Y es así como le empiezo a pedir también a Dios por un trabajo. Ella me apoyaba con los currículos. Nadie me quería contratar porque yo quería en ventas. Y saben, yo le pedí al Señor, yo quiero regresar a ventas. Y cuando iba a las entrevistas me decían que si tenía vehículo, y no tenía. Pero cuando Dios abre las puertas, nadie las cierra. Así me llaman de una empresa, empecé a meter mi currículo en agencias de colocaciones, y de tantas que ya no sabía ni dónde meterlo, me llaman de una empresa. Miren que así Dios abre esa puerta. Fui contratado el único supervisor, hasta la fecha sé que lo han contratado sin vehículo. De ahí Dios me dio la oportunidad de poder tener para ser contratado, para hacer bien mi trabajo. En ventas hay algunas, depende usted cómo diseñe la supervisión, pero sí aprendí, ¿saben qué? Desde aquel Sael, que con Dios, con Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo es una relación personal. Que cuando usted le clama a Dios, Él escucha. Aprendí que realmente cuando oramos no oremos del diente al labio, con convicción. Empecé a ver muchos milagros y empecé a escuchar testimonios que Dios condonaba deuda, fíjense. Pero ¿saben qué más le pedía? Que Dios limpiara mi corazón en todo este proceso. ¿Saben? Me caso y le empiezo a pedir. En una ocasión vengo de una reunión de intercesión y llego a ver a mi papá ya no miraba, y mi mamá murió el 2010, era el 2015, y fíjense que mi hermano mayor, el mayorcito que me decía, papito, apúrate, me dice, papito, no te muras. Yo en esa ocasión por primera vez escuché a mi hermano mayor decirle papito a mi papá, y saben, mi papá empezó a agonizar. Yo 2 semanas antes ya había orado por él, de que él decía de que quería estar con Dios. Yo le quería estar con Dios, papá. Estuvimos orando. Me acuerdo que mi papá estaba agonizando, mi hermano le daba respiración, estaba en mis brazos. Mi papá murió y me tocó cerrar los ojos. Se había ido mi mejor amigo, se había ido mi papá, la persona que me había enseñado muchas cosas. Y sabe, joven, los padres, independientemente como sean, aman a sus hijos. Pero ya Dios ya me tenía con mi esposa sirviendo. Y pude ir viendo cómo Dios poco a poco me iba, ya tenía un trabajo, empezaba a cancelar, como les digo, todavía debo, pero no la cantidad.
Y mire que Dios nos da una bebé con mi esposa, perdimos el primero. Y yo me acuerdo que estábamos en el Seguro Social y ella me decía, nadie nos fue a ver, no te preocupes. Ahí estaba Dios con nosotros. Yo estaba en una acera, así, en el Seguro Social aquí en San Pedro Sula. No te quejes porque Dios nos va a dar una bebé, le digo yo. Y saben, es así como Dios manda a Camila Mariel, una niña bella que Dios es maravilloso. Así tengo mis dos hijas, más los dos hijastros. Eh, Luego le pedí en una de esas que quería cambiar de trabajo. Dios me concedió el cambio de trabajo. Ahorita que venía con mi fraterno Marcos, venía hablando. El año pasado me condonaron una deuda grande. Este año de las computadoras sale. La gente dirá que no, pero Dios cancela deudas en el nombre de Jesús, lo puedo decir con propiedad. Así estamos, seguimos sirviendo. Y saben lo que aquel hombre decía que Dios le había dado en 7 años, Dios lo cumple en mi vida. Pero saben que aquella ambición al dinero se convirtió también en ambición a servirle a Dios. Muchas veces podemos ver cómo llegan hombres, la población, muchas veces estamos necesitados que nos hablen de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos pena de decir que somos cristianos, o nos da pena hablar con A o con B. Pero sabes, si tenemos la oportunidad, hagámoslo, pero hagámoslo en el nombre del Señor Jesús, que Él es el que encarga de los milagros. Les puedo decir que comencé en esta organización. Hoy les puedo decir que sirve mi hermano, sirve un sobrino, la esposa de él, mi esposa me acompaña a los eventos, mi hija es tan linda, me acompaña a los eventos, es la fraternita. Mis hijastros me acompañan a los eventos. Les voy a decir que una nieta de mi papá, prácticamente la hija de mi sobrino, sirve, y es así como se ha ido creciendo. No de repente porque nosotros seamos los mejores o porque seamos buenos, porque cuando usted le pide a Dios por una persona que realmente le sirva, Dios escucha. Nosotros en el capítulo hacemos unas hojas de peticiones que las personas que queremos que lleguen, y Dios se ha manifestado, así han llegado. Les voy a decir que yo no tengo los compromisos de deuda que tenía antes. Ahora estamos en la nueva etapa, lo que es ya de nuevo el inicio de nuevos negocios en el nombre de Jesús. Que estén sustentados en sus manos, que Él nos dé la guianza, que Él nos dé la sabiduría, que nos volvamos humildes, que compartamos también con la gente que necesita, muchas veces también que podamos dar de lo que Dios nos da. Yo se los digo de manera muy personal y seguro que Dios no necesita nuestro dinero, Dios es dueño de todo, pero cuando usted da la obra de Dios, Dios no se queda con nada. Yo les puedo decir que, porque en nuestra organización no se pueden hablar de cantidades. Ahorita venía en camino para acá y mire que tenía una deuda y sale borrada en la computadora, y usted podrá decir, eso es mentira. No, Dios es real. Y cómo no voy a estar agradecido con Dios en venir a compartir las maravillas que ha hecho en mi vida. Tengo mi familia, tenemos ingresos, hemos pagado, hay negocios. Y sobre todo lo más importante, ¿sabe qué? Que me tiene con salud para poderle servir. Muchas veces nosotros hacemos compromisos, sí Señor, cuando yo te voy a servir, cuando estamos en situaciones difíciles. Pero sí les voy a decir, cuando estamos bien, queremos dejar a Dios. Y saben, Él no se resiente, Él es amoroso, Él es nuestro Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero si usted realmente hizo un compromiso con Dios, yo en lo personal, yo lo he hecho, y aquí estoy, como les digo, primero agradecido con Dios, con Carlito Sierra, con el capítulo, con todo el staff de aquí del canal, con sus propietarios, porque Dios nos da salud, ¿sí? Y eso es lo que queremos nosotros. Así que les puedo decir que Dios ha sido maravilloso. Actualmente estamos sirviendo en el capítulo como presidente, ya ahorita es el 3er periodo. Les decía que voy a cumplir ya 9 años de estar en el servicio, y
les voy a decir que he visto muchos milagros de sanaciones, milagros de perdón, milagros financieros. Dice que nosotros podemos establecer negocios sin dinero. Dice que también podemos orar en el nombre de Jesucristo por los enfermos y van a ser sanos. Muchas veces creemos que nosotros ya no tenemos salida. Muchas veces creemos que ya no tenemos, que no hay ni pago de deudas, que no va a haber alimento en casa, que no va a haber nada de eso. No. Yo les puedo decir que Dios es real. En la casa antes estaba limitada la refrigeradora, siempre le daba gracias a Dios. Hoy la refrigeradora se mantiene como Dios quiere. Días que sí tiene, poco, días mucho, pero siempre he acostumbrado a darle gracias a Dios, porque hay momentos también donde nosotros, ya cuando usted tiene una relación con Dios, tiene sus horas de oración, tiene sus horas de ayuno. Y lo que me gusta de esta organización, yo siempre le digo que solo hay un lugar, si escuchamos la identidad, solo hay un lugar donde se reúnen evangélicos, católicos, de las diferentes denominaciones, que es en la FINEC y en el cementerio. Aquí nos reunimos de todos lados. En el cementerio ahí no le va a decir que cuál se esté enterrado en un lado o cuál en el otro. Y en una ocasión me acuerdo que estaba orando y decía el Señor, yo quiero un cuarteto, decía, un cuarteto de servicio, Señor, pero ¿cómo así? Le decía yo. Sí, me decía, que esté el Padre, que esté el Señor Jesucristo, que esté el Hijo y que seas tu Hijo sirviéndome, me dice. Y sabe lo más bonito, les voy a decir que tengo la oportunidad de hablar con mis hermanos, casi no los miro como quisiera, porque también muchas veces anteriormente yo descuidaba más la familia, hoy paso más pendiente. Yo tengo, Dios es tan bello que a los 40 años me dio la oportunidad de conocerle, tengo 48 años, este año cumplo 49, de poder disfrutar a mi hija, de poder estar aquí en Santa Rita y contarle las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. El lunes estuve, me gusta mi trabajo, el lunes estuve en Lloro, hoy estoy aquí, ayer en San Pedro Sula, pero he aprendido también que mi trabajo es ponerlo en manos de Dios, que las ventas se ponen en manos de Dios, que mi familia se pone en manos de Dios, que el capítulo se pone en manos de Dios, que todo, que nosotros podemos crecer en áreas, pero sobre todo le doy gracias cuando nos da salud, que nos levantamos con energía. Primero darle gracias en la madrugada, ¿verdad? Porque nos ha dado vida, y posteriormente esforzarse también, ¿verdad? Por hacer el trabajo con excelencia. Y si hay cambios en nuestra vida que todavía no los tenemos, que Dios conoce los sentimientos, los pensamientos, pidámoslos, que Él nos hace los cambios. Estoy agradecido con Dios. Le voy a decir que estoy feliz. Me ha cumplido prácticamente todo. Yo los compromisos de deuda le pongo, Señor, si es tu voluntad este año se cancelan y si no el otro año por máximo. Y les voy a decir que Dios es real. Dios no se queda con nada. Si usted muchas veces lo invitan, yo lo invito aquí a Santa Rita o donde nos esté viendo. Si hay un capítulo, vaya. Hoy a las 7 de la noche hay un evento de capítulo. Hay de damas, hay de jóvenes. Si está aquí en Santa Rita, si está en Morazán, si está en Lloro, si está en El Progreso, en cualquier parte, vaya. No se limite a que vayan a decir, no, porque muchas veces la gente cuando usted empieza a servirle a Dios, le dice, sí, su aleluya. Pero ¿saben qué? Que muchas veces Dios es fiel. Dice también que Dios honra a quien le honra. Yo le digo, Señor, con que me dé salud, yo soy bendecido, yo soy muy agradecido. Es por eso que estamos aquí en Santa Rita, dándole la honra a Dios. Y algo que me gusta es que sí, mi mamá me llevó a la iglesia y todo. Y yo me acuerdo prácticamente desde los 5 o 6 años. Y hoy puedo ver que mi hija, prácticamente desde que camina, ella escucha sus alabanzas, las canta. Y yo le digo, Padre bello, usted es real, usted nos ama. Y le puedo decir que estoy agradecido con Dios por las maravillas que ha hecho en mi vida. Carlitos.
Pues, la pantalla, pues ya ver. Pues sí, Marlito, usted mencionó ahí fueron dos preguntas. Claro. Para que la gente que nos está sintonizando, ¿qué es AEL? ¿Qué es AEL? SAEL es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes donde hay 9 conferencias. ¿Saben? La primera conferencia es de 3 días. Yo decía que jamás iba a ir a un evento de Dios que tardara 3 días. No, hombre, ni loco. Mi tiempo vale, decía yo, pero no. ¿Saben? El primer día comienza con la identidad, lo que es nuestra organización, misión de la FINEC, lo que es la FINEC, nuestro nacimiento, cómo surge. Luego se da una segunda conferencia que es un hombre de valor. Aquel hombre, yo creí que un hombre de valor era aquel que era machista, que le pegaba. Nada que ver, hombre. Si un hombre de valor son cobardes. Si un hombre de valor es aquel que acepta que cuando tiene problemas, cuando tiene debilidades, hay que presentárselas a Dios. Y si hay algunas situaciones de salud que no puede o no están en sus manos, es aquel hombre que acepta, aquel hombre que pide perdón, aquel hombre que realmente que reconoce que no hay nada en la tierra, sino en el que Dios conceda. Luego el siguiente día son 2 conferencias. Le voy a decir que en ese momento, ese viernes, yo dormí en paz. Ahí es donde les digo que yo reconocí que empecé a pedir perdón. Luego hay 5 conferencias. El día sábado se comienza con una que es visión para tu capítulo, que es donde dan algunas orientaciones cómo usted tiene que servir en un capítulo, darle la bienvenida, así como usted que está de moderador, atender al testimonio. Luego hay una conferencia de testimonio y luego otras conferencias que son unos mil testimonios que a veces dice usted, hey, Dios cómo trabaja, cómo hace transformaciones. Hay otra conferencia que se llama de la familia. Eso es muy bonito, realmente aprender a escuchar la familia, que cada uno tiene su manera de ser y tratar de llevarlo, ¿verdad? De que le sirvamos a Dios como familia. Imaginen, nosotros somos en mi familia creo que somos más de 200 miembros más. Y qué bonito que dar el primer paso y que ahora hay varios, ¿verdad? Que sabemos, antes no se conocía lo que es la FINEC en la casa, hoy todo el mundo sabe. Y ahí van poco a poco, poniéndoselo a Dios, va llegando. Y luego el siguiente día hay conferencias que ya le hablan del país, son conferencias muy bonitas, como les digo, son 9, donde usted, hay una conferencia también de la promesa del Espíritu Santo, cada una de ellas, hay unas donde usted también le enseñan hasta la manera administrativa, cómo administrar financieramente un capítulo, cómo administrar también su vida personal, en las empresas, cómo dar el primer paso. Le voy a decir que eso es algo muy bonito y eso es un lugar fresco allá en Ciguatepeque. Le voy a decir que realmente hay mucha enseñanza, cómo Dios va obrando. Y yo le voy a decir que si usted tiene la oportunidad de ir y tiene el tiempo, vaya. Y si no tiene el tiempo, pídaselo a Dios. Y si no tiene los recursos, mire, aquí está Carlito Sierra, búsquelo. O a los miembros del capítulo, asómense de damas y les puedo decir que realmente la vida cambia. Sí, porque pueden decir las personas que lo están sintonizando en esta tarde, ya les expliqué.